Es Pedro Núñez y estamos aquí y gracias a ustedes por su sintonía. Vamos a ir a una pausa comercial, pero les recuerdo, no se despegue de su celular, de su tablet o de donde quiera que esté mirándonos y por favor corra y comparta estas informaciones de hoy que le aseguro que no se va a arrepentir. Así que vámonos a una pausa comercial y retornamos de inmediato. Servicios Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1500 kilowatts. También ofrecemos servicios de reparaciones tanto de plantas eléctricas como en camión. Tenemos 13 años de experiencia trabajando en el campo profesional con unos resultados extraordinarios. Nuestro mayor compromiso es brindar un servicio puntual y de excelencia. Somos especialistas en las marcas Cummins, Caterpillar, John Deere, Perkins, International, Volvo, Penta y MTU. Servicios que ofrecemos: reparamos todo tipo de plantas eléctricas, insonorización de caseta, instalación de persianas acústicas, contratos por iguala, reparación y mantenimiento de generadores. Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados para brindarle un mejor servicio y la solución de sus problemas con un servicio 24/7. Visítenos en la calle Luis Conrado del Castillo, número 31, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-682-1893. Electroservicios Reyes. Estamos de regreso, como les prometimos. Gracias por estar ahí. Perdón, y gracias por comenzar a compartir el enlace de Einsof Radio para que otros sean testigos de las cosas que aquí vamos a estar hablando en esta tarde acerca de, repetimos, el secreto de hablar en lenguas, el don de lenguas, su secreto, los beneficios que esto aporta a la iglesia, los beneficios que le aporta a quien habla en lenguas. Todo eso lo vamos a estar mirando. Vamos a estar, o escuchando más bien, por qué el que habla en lengua, en qué condición queda biológicamente, si está en trance, si está consciente, si está inconsciente, si es verdad, como dicen algunos, que el que habla en lengua habla porque el diablo es que lo está moviendo a hablar en lenguas. Todas esas interrogantes vamos a tratar de responderlas en el día de hoy, si Dios y el tiempo nos los permite. Por ejemplo, el don de lenguas es uno de los recursos más importantes. Oiga bien, uno de los recursos más importantes que Dios le dejó al cristiano es precisamente el don de lenguas. Es un recurso que el que lo utiliza, el que lo tiene, debe valorarlo, debe apreciarlo, porque el que habla u ora en lenguas está hablando directamente por su espíritu, o sea, el espíritu humano habla directamente con Dios misterios. Y eso lo vamos a aclarar en esta tarde. En segundo lugar, la Biblia declara en el libro de Primera de Corintios, o la carta Primera de Corintios, en el capítulo 14, donde Pablo se explaya hablando de este don, habla de que el don de lenguas está en términos de posición, en términos de categoría, por debajo del don de profecías. Pero escúcheme bien con atención. Esto no significa que el don de lengua sea inferior al don de profecía. Jamás. No es esto lo que Pablo está diciendo. Pablo no está hablando en términos cualitativos ni en términos de utilidad. Ambos son útiles para la iglesia y ambos tienen sus requisitos. Pablo lo que está diciendo es que en términos de alcance, el impacto de alcance, el radio de acción del don de profecía tiene mayor alcance que el don de lenguas. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas habla para sí mismo y habla para Dios, a menos que haya interpretación. Ahora, el que profetiza y toda la iglesia entiende la profecía, a menos también que la profecía no sea dicha en parábolas. Como por ejemplo, cuando Dios le dijo al profeta,
que saliera a caminar con las nalgas afuera. Eso es lo que se llama en la Biblia una parábola de acción. Y el profeta está dando una profecía con este hecho, que había que entenderla, había que interpretarla, había que explicarla. Pero el don de profecía, repito, tiene mayor alcance porque se entiende en el lenguaje que se habla para toda la iglesia. El don de lenguas solamente funciona si no se interpreta, es la persona quien lo habla, y la persona quien lo habla con Dios y habla para su espíritu. Gloria a Dios. Entonces, en ninguna manera, escuche bien, el apóstol Pablo está ni condenando, ni invalidando, ni castigando el uso del don de lenguas a la iglesia de Corintios. En ninguna manera. El apóstol lo que está haciendo es poniendo el don de lengua en su justa dimensión y enseñándoles a quienes lo usaban en la iglesia de Corinto a que lo usaran en orden y correctamente. Porque se había formado un desorden como especie de una competencia. Todo el mundo quería demostrar que hablaba en lenguas. Y cuando entraban en esa condición extática, como en ese éxtasis, entonces todo el mundo hablaba al mismo tiempo y nadie entendía. Lo mismo que pasa en la iglesia hoy en día, que cuando se está hablando en la iglesia en lenguas, todo el mundo habla al mismo tiempo, o no todo el mundo, sino todo aquel que es alcanzado por la presencia del Espíritu Santo e inducido por esta a hablar en lenguas. No hay un orden. No hay un orden, no se entiende lo que se habla, se pierde el provecho porque por falta de conocimiento se mal usa este recurso tan importante como lo es el don de lenguas. Repito, Pablo lo que está corrigiendo, no está invalidando. Hay una pregunta que los que condenan el uso del don de lenguas hoy en día se hacen, o más bien dos. Voy a traer dos a la mesa. La primera es que si el don de lenguas existe hoy en día, y si es tan real como nosotros los pentecostales decimos, ¿por qué Jesús nunca habló en lenguas? Oiga, ¿qué pregunta usan? Dando a entender que si Jesús no habló en lengua, pues entonces no es necesario hablar en lengua. Pero yo quiero aclararle a los hermanos que plantean esa teoría tan falta de fundamento, que no era necesario primero que Jesús hablara en lengua. No era necesario, porque el don de lengua es un mecanismo de comunicación mística entre quien la habla y Dios. Y Cristo no tenía esa necesidad. Cristo no tenía esa limitante. Cristo no tenía esa frontera. Cristo hablaba con Dios de tú a tú, cara a cara, face to face, vis a vis, panín a panín. Te lo dije en todos los idiomas. Cristo no tenía limitantes. Ahora, nadie sabe, no hay un registro de qué hablaba Jesús, en qué lengua hablaba Jesús cuando se apartaba solo a orar. No hay un registro, porque allí no había un testigo que registrara en qué lenguas hablaba Jesús cuando se apartaba a orar solo. Pero sí, dado el caso de que él no hablara en lenguas, eso no invalida el uso del don de lenguas hoy en día. ¿Por qué? Porque entonces vamos a decir lo siguiente: en el tiempo de Jesús no existían Biblias como tal, existían rollos. Jesús no usaba Biblia como la que nosotros usamos. Pues vamos a invalidar el uso de las Biblias porque Jesús no usaba Biblia como nosotros la usamos. Jesús no usaba celulares. Vamos a invalidar el uso de los celulares por el hecho de que Jesús no lo usaba. Y un sinnúmero de cosas que Jesús no hacía y que nosotros sí hacemos. El hecho de que Jesús no lo hacía no lo invalida. Todo lo contrario. Jesús fue quien vino a activar ese don para la iglesia, para edificación y beneficio de las congregaciones. Él es quien lo activa por medio del Espíritu Santo, como relata el mismo apóstol Pablo
en 1 Corintios capítulo 12, que el don de lenguas es dado por el Espíritu Santo a quien Él quiere. A quien Él quiere. Escuche bien. Eso es otra cosa que quiero corregir en esta tarde. Porque he escuchado a muchos hermanos, inclusive en la misma congregación a la que pertenezco, invitando al pueblo a hablar en lenguas. Vamos, hablen lenguas ahora. Eso es incorrecto. Porque el don de lenguas no se habla medalaganariamente. El don de lenguas no se habla cuando usted quiera. Se habla cuando el Espíritu Santo lo determina. Y número 2, si la persona está en óptimas condiciones en ese momento para poder usar este recurso tan importante como lo es el don de lenguas. O sea, incentivar a la congregación a que hable en lenguas cuando se le manda, eso es incorrecto. Eso no debe ser, y deberíamos ya hoy por hoy parar esa práctica, porque si con esa práctica nosotros le damos pie a los detractores de este don tan importante como lo es el don de lengua. Vamos, habla en lengua, y el que incita a hablar en lengua comienza a hablar en lengua. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Tiene que haber una manifestación del Espíritu Santo. Y segundo, quien tiene el don es quien va a comenzar a hablar en lenguas. Es muy probable que, como los otros dones, aunque usted no lo tenga, un día más que otro, usted pueda hablar en lengua por una razón específica, que el Espíritu Santo quiere hacer algo con usted o con alguien en específico, y no volver a hablar jamás. Ahora, el que tiene el don es el que va a hablar en lenguas cuando el Espíritu Santo dictamine el momento para hacerlo. No es cuando el hombre quiera, es cuando el Espíritu Santo quiera. ¿Qué se puede hacer a partir del don de lenguas? Mucha gente pregunta que si es lo mismo el don de lengua y profetizar. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora bien, a partir del don de lenguas se puede dar una profecía. A partir del don de lenguas se pueden dar palabras de ciencia. A partir del don de lenguas usted puede dar una revelación. Pero el don de lengua es una cosa, el de profecía es otra, y el don de ciencia es otro. Aunque en determinado momento pueda que en conjunto trabajen para una ocasión en específico. Pero quien habla en lengua, si no hay interpretación, ni lo entiende el que habla, pero mucho menos quien escucha. Entonces, yo quiero definir qué es el don de lengua, para que escuchemos lo que dicen los científicos, o no todos los científicos, algunos científicos que son detractores del don de lenguas. Por ejemplo, el don de lenguas, esta palabra viene del término griego glosolalia. Son dos palabras que conforman este término. La palabra glosa, que significa lenguas, y la palabra lalein, que significa hablar. Glosolalia es lo que significa hablar en lenguas. Dicen los psiquiatras, escuchen esto, como el que habla en lengua, habla en un lenguaje que no es entendible muchas veces ni siquiera por quien lo habla. Oigan lo que dicen los psiquiatras, y lo voy a leer textualmente. Dicen ellos que definen este lenguaje como algo ininteligible, o sea, algo que no tiene inteligencia alguna, y está compuesto por palabras y sonidos inventados con secuencias rítmicas y respectivas. Son unas características, escuchen esto, son características muy propias que vemos en los primeros años del desarrollo de un infante, y es también común en estados de trance o en ciertos cuadros psicopatológicos. O sea, dicen los psiquiatras que el que habla en lenguas, en palabras claras y llanas, tiene problemas mentales. O sea, está loco. Está loco
porque el psiquiatra no le entiende. Está loco porque quien habla tampoco le entiende. Y está loco porque quien escucha tampoco le entiende. Pero ¿sabe quién lo entiende? Lo entiende tu espíritu cuando habla y lo entiende Dios que habla contigo cuando estás hablando en lenguas. Alabado sea el nombre del Señor. Dice más la definición. Es factible que se puedan presentar esto de hablar en lengua cuando hay problemas neurológicos, o sea, problemas de la cabeza, producidos por distintas causas como las intoxicaciones, o sea, que un agente endrogado o un agente borracho puede verse inducido a hablar en lengua, producto de una intoxicación por causa de una droga o de una bebida alcohólica, o por otra razón que dicen los psiquiatras, porque la persona padezca de epilepsia. Dicen los científicos, los psiquiatras. Pero hay otros científicos que dicen todo lo contrario, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a establecer diferencia entre lo que es glosolalia, que es hablar en lenguas, en lenguajes no entendibles, y lo que pasó el día de Pentecostés. Lo que pasó el día de Pentecostés no fue glosolalia, fue otra cosa parecido, pero no igual. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? El día de Pentecostés se practicó lo que se conoce como senolalia o senoglosa. La palabra seno, el prefijo seno, lo que significa es extranjero o extraño. De ahí viene la palabra xenófilo, xenófobo, porque el término o el prefijo seno con X lo que significa es extraño. Entonces, senolalia o senoglosa lo que significa es hablar en una lengua extraña. Escuche bien, distinto al don de lenguas, la senoglosa o la senolalia es hablar en una lengua ya existente, en un idioma o un dialecto existente, pero quien lo habla no lo conoce, no lo ha estudiado, no lo entiende. Y eso pasó el día de Pentecostés, que el día de Pentecostés no se habló en un lenguaje inentendible, todo lo contrario, se habló en lenguas humanas. Eso es lo que significa senoglosa, lenguas humanas, lenguas entendibles, lenguas existentes. Y eso pasó el día de Pentecostés. Por eso, las 18 naciones que estaban allí presentes en aquel día para celebrar la fiesta de Pentecostés, entendieron el mensaje de redención que se habló en aquel entonces en su propio idioma. Cuando quienes estaban hablando apenas hablaban el hebreo y cuanto, como dicen los viejos, hablaban el griego. Pero los demás lenguajes o idiomas que se hablaban en las naciones de los que visitaban ahí, los que hablaron en aquel día en lengua no lo conocían. Y por eso es el impacto. Y no son hebreos estos que están hablando, no son galileos. ¿Y por qué entendemos lo que están diciendo en nuestra propia lengua? Eso se llama senolalia o senoglosa, hablar un lenguaje ya existente. También está la palabra políglota, que ya es el que sí, de manera estudiada o académica, maneja varios lenguajes ya existentes. Ahora, dicen los detractores del don de lenguas, que ese don ya no existe como nosotros los pentecostales lo hablamos. Que nosotros lo que hablamos es movido por demonios o por el mismo Satanás. Porque lo que existe hoy es lo que yo acabo de plantear anteriormente, es la senolalia o senoglosa. Es hablar en lenguas humanas que Dios lo usa, como el día de Pentecostés, para darle un mensaje a alguien que no habla el idioma que usted habla. Falso de toda falsedad. El don de lenguas es una cosa, la glosolalia es una cosa y la senolalia es otra. El don de lenguas como tal, donde se emplea un lenguaje no entendible,
es tan real como Dios existe. Y el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 14, en el verso 2, dice que el que habla en lengua no le habla a los hombres. Escucha bien, detractor del don de lenguas. Dice el apóstol Pablo que el que habla en lenguas, usando el don de lenguas, no le habla a los hombres. O sea, el que habla en lenguas no usa lenguajes humanos. Dice el apóstol clara y categóricamente que el que habla en lenguas usando el don le habla a Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué idioma habla Dios? ¿Acaso conoce alguien el lenguaje original de Dios? Nadie lo conoce. Por eso nadie entiende al que habla en lengua. Porque el que habla en lengua es transicionado de su lenguaje natural humano a hablar un lenguaje celestial. Por eso dice el apóstol, el que habla en lenguas le habla a Dios, no a los hombres. Por eso, el que habla en lenguas, nadie lo entiende. Por eso dicen los psiquiatras que el que habla en lengua está loco. Y el mismo apóstol Pablo dice, si hablar en lenguas es locura, pues el más loco soy yo, porque yo hablo lengua más que todos ustedes. Gloria al Señor. Dice Pablo que el que habla en lengua, en el mismo verso 2 de 1 Corintios 14, el que habla en lenguas, habla misterios. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. El que habla en lengua, habla misterios. ¿Y qué es un misterio? Son informaciones no comunicadas, no reveladas, mensajes ocultos que nadie conoce porque están detrás de una cortina. Por eso el que habla en lengua está hablando misterios, porque está hablando directamente cosas con Dios que solamente Dios conoce y ni siquiera quien está hablando en lengua sabe lo que está hablando, a menos que Dios le dé la interpretación. Pablo no manda a callar al que habla en lenguas. Pablo manda que al que habla en lenguas hable para sí mismo, no para todo el mundo, porque al hablar misterios, aleluya, está desatando códigos. El cielo se le abre en ese momento y está hablando cosas que no son de esta tierra, que no son de esta realidad, aleluya, y por eso se le da en ese lenguaje, porque en un lenguaje humano, natural, es muy probable que esos misterios, el que lo habla los rechace. ¿Están ahí o se me fueron ya, como decimos en la iglesia? Estamos compartiendo. Gloria al Señor. El que habla en lengua, habla misterios. Dice Pablo en el verso 14 de 1 Corintios 14, que el que ora en lenguas, ora en su espíritu y ahora martilla, ratifica, enfatiza de nuevo lo que yo acabo de plantear. No solo ora en su espíritu, ora con su espíritu y habla y ora con Dios. Lo repite por segunda vez, dando a entender que es una realidad. Ora con su espíritu y habla con Dios. Vamos a explicar eso bien en esta tarde. ¿Por qué es necesario que el que habla en lenguas no la entienda ni la entienda quien la oye, sino que por eso Dios tiene que trasladarse a un área interior del ser humano llamado el ruaj o espíritu, porque en la parte consciente usted no está llamado a entender lo que se está hablando en ese momento. Es un misterio, es un secreto de Estado que solamente está en el despacho de Dios y se le da a aquel quien habla en lenguas, pero en su espíritu. En cierta ocasión, en mi congregación, se levantó una joven a hablar en lenguas y duró un rato largo y tendido hablando en lenguas. Y la gente pedía interpretación.
Me dice el Espíritu Santo en ese momento, no habrá interpretación. Yo me quedo callado y veo que el tiempo transcurre, la sierva sigue hablando y no hay interpretación. Lo correcto es que la sierva se calle, porque dice Pablo, cállese, porque no está hablando para nadie, sino para tu espíritu. Está hablando misterio y está hablando con Dios. La sierva no se calla. Me dice el Espíritu Santo, ¿sabe por qué no hay interpretación? Porque el mensaje que ella está hablando es exclusivamente para el espíritu de los pastores. Y ni siquiera los pastores, aleluya, deben entender lo que esa muchacha está diciendo. Porque si lo entienden, le va a caer muy pesado lo que esa muchacha está hablando. Por eso tengo que decírselo a su espíritu, no a su alma consciente. Ese es el poder, el misterio que hay en hablar en lenguas. Por eso, si usted habla en lenguas, siga hablando en lenguas, porque usted está hablando con Dios y está desatando misterios. Ahora, muy por el contrario a la percepción común de los psiquiatras y de los detractores de este don, ¿saben lo que arrojó un estudio que se hizo referente a las personas que hablan lenguas? Se analizó el cerebro de estas personas y ¿sabe qué salió como resultado? ¿Cuál fue el diagnóstico? Que la gente que habla en lengua son menos propensos a sufrir problemas mentales. Wow. Alaba lo que él está vivo. Eso está fuerte, pastor. Que los que hablan en lengua son menos propensos a quedar locos. Por eso seguiré hablando en lengua más que el que más habla en lengua. El don de lenguas, escuche lo que dice el apóstol Pablo en el verso 22, primera de Corintios 14, que no es señal para los creyentes. Escuchen esto aquí. El don de lenguas no es señal para los creyentes, sino para los incrédulos. Atención, iglesia. Atención. Prendan las parábolas. Porque cuando el apóstol dice que el don de lenguas no es señal para los creyentes, sino para los incrédulos, Pablo no está hablando de incrédulos que están en el mundo. Pablo no está hablando de gente que están en la calle. Pablo está hablando de gente que están en la congregación y son incrédulos. Aleluya. Y Dios lo que hace es que revela misterios a través del don de lengua para que el incrédulo sepa que las cosas que solamente él y Dios saben, cuando Dios las revela a través del don de lengua y la interpreta, entonces el incrédulo que está en la congregación tiene que decir realmente como Santo Tomás, Señor mío, Dios mío. Dice Cristo, Tomás, ahora porque has visto, has creído, más bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto. Pablo dice que el don de lenguas es señal para los incrédulos y para los indoctos. Los indoctos, los que están dentro de la congregación, que no tienen formación teológica ni académica. Y que por su condición, también el don de lengua Dios lo usa como señal para esa clase de gente. Ahora, Juan Carlos, le voy a dar hasta que Fanny llegue. Porque ahora... Ya no viene, dele. Aleluya, porque ahora es que vienen los misterios. Dele. No, nos vamos a una pausa comercial. Una pausa. Escúcheme con atención. Vámonos a una pausa comercial. Ahora, después de la pausa, es que yo voy a desatar los códigos. Ahora es que yo les voy a decir a ustedes qué es lo que pasa en el cerebro de aquel que habla en lengua. ¿Por qué hay partes de tu cerebro que se inactivan, se inhiben cuando tú hablas en lengua? ¿Por qué? Cuando regresemos después de la pausa, te voy a revelar ese misterio.
Servicios Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1500 kilowatts. También ofrecemos servicios de reparaciones tanto de plantas eléctricas como en camión. Tenemos 13 años de experiencia trabajando en el campo profesional con unos resultados extraordinarios. Nuestro mayor compromiso es brindar un servicio puntual y de excelencia. Somos especialistas en las marcas Cummins, Caterpillar, John Deere, Perkins, International, Volvo, Penta y MTU. Servicios que ofrecemos: reparamos todo tipo de plantas eléctricas, insonorización de caseta, instalación de persianas acústicas, contratos por iguala, reparación y mantenimiento de generadores. Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados para brindarle un mejor servicio y la solución de sus problemas con un servicio 24/7. Visítenos en la calle Luis Conrado del Castillo, número 31, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-682-1893. Electroservicios Reyes. Para todos tus eventos, Delicias Bread Cake, panadería y repostería. Contáctanos al WhatsApp al 829-874-7785 y al teléfono 829-566-1932. Delicias Bread Cake, endulzando tus momentos. Para todos tus eventos de... Bien, aquí estamos de nuevo con este tema tan importante, el secreto de hablar en lenguas y su uso en la congregación o en la iglesia del Señor. Antes de la pausa nos quedamos en la parte que continúa, que es lo que sucede en el cerebro del ser humano que habla en lenguas. Sepa que el que habla en lenguas entra en una etapa de subconsciencia. Explico eso. El que está hablando en lenguas no pierde la noción ni del espacio ni del tiempo, ni mucho menos pierde el sentido de orientación. El que está hablando en lenguas sabe muy bien dónde está, qué día es, qué fecha es. Lo que no maneja es lo que está hablando, porque está en un estado de subconsciencia. La parte consciente del cerebro, o sea, el lóbulo frontal del que está hablando en lengua, se inactiva. Se les caen los breakers. ¿Por qué? Porque precisamente lo que está hablando no lo puede recibir en estado de conciencia. ¿Sabe por qué? Porque lo puede rechazar como estaba rechazando Moisés en su conciencia humana natural la invitación que Dios le estaba haciendo para que fuera a liberar al pueblo de Israel de los 400 años de esclavitud que tenían en Egipto. Moisés comenzó en su estado de conciencia natural, entró en una diatriba con Dios. Tú me dices y yo te digo. Dice Dios, te he escogido para que liberte al pueblo. Dice Moisés, ¿y quién soy yo? Escúcheme, en un estado natural, así actúa el que Dios le habla. Aunque le esté revelando el misterio más grande, la profecía más grande, si se lo revela en estado natural, comienza a dudar, comienza a cavilar. Por eso Dios tiene que trasladarse a un estado de subconsciencia en la persona a quien le da el don para que hable en lenguas. Porque le tumba la parte consciente, le baja los breakers para que no cavile, para que no dude. Entonces, Moisés dice, ¿y quién soy yo? Dice Dios, es que no se trata de ti, se trata de mí. Ah, pero cuando yo vaya, el pueblo me va a preguntar, ¿cómo tú te llamas? Ni a ti ni a ellos les interesa cómo yo me llamo. Soy yo que lo estoy mandando. Mi nombre es, yo soy el que soy. Punto. Pero ok, hay otro problema. Yo llego allá y digo, yo soy, me envió. Pero el problema es que ellos no me van a creer. ¿Ven lo que sucede cuando Dios comienza a tratar con una gente en su estado natural, en su conciencia natural humana?
comienza la duda a interponerse entre lo que Dios está hablando y la persona. Sin embargo, Moisés aprendió tanto la lección en el proceso que la Biblia declara, Dios hablando, dice, cuando yo hable con profetas, en visión o en sueño le hablaré. Escuchen esto. No así a mi siervo Moisés, a quien le hablaré boca a boca. Alabanza. ¿Por qué? Porque Moisés aprendió la lección desde el primer encuentro, que cuando Dios habla, el hombre calla y actúa. Por eso es necesario el don de lenguas en la iglesia, porque el don de lenguas burla las defensas de la duda del ser humano, porque se habla de un estado de subconsciencia, que es donde está el espíritu, el ruaj. Por eso dice Pablo, el que habla o el que ora en lenguas, habla con su espíritu, no con su conciencia, no habla con su alma vital, no habla con su nefesh, habla con su ruaj, porque el nefesh es la parte natural de todo ser humano. Y por eso Dios no habla desde esa plataforma con todo el mundo. Tiene que llevarlo a un estado de subconsciencia y en ocasiones a un estado de inconsciencia, cuando ya la información es de mayor calibre, como pasó con Abraham. Entonces, miren qué pasa cuando una gente está hablando en lengua. ¿Qué dije? No pierde la conciencia, no pierde la noción del tiempo ni del espacio, pero está en un estado de subconsciencia. Y cuando eso pasa, cuando usted está hablando en lengua, usted se desconecta del plano material, repito, del plano físico. Usted le pierde el interés a lo natural porque usted está en un momento, cuando está hablando en lengua, en un espacio sobrenatural, espiritual. Y a usted le importa un bledo lo que está pasando en el plano físico. Por eso no todo el que habla en lengua está en el espíritu. Hay gente que hablan lenguas mecánicas. Eso hay que admitirlo. Y eso lo vi yo, lo escuché yo con mis propios ojos y mis propios oídos en una ocasión, que entrando a la congregación, llegando desde mi trabajo, entro y encuentro a un varón en el altar conectado, voceando, que se oye en la calle. Recuerdo perfectamente la lengua que usaba. El varón decía, R que kenda, sama la kenda. Y eso era lo único que repetía. Digo, pero ese varón está metido en el séptimo cielo. Pero ¿qué pasa? Automáticamente él me sintió, se voltea, él era un vendutero, un triciclero, y se voltea y me dice, varón, ¿usted vio un triciclo que yo dejé ahí afuera? Digo, sí, varón, está ahí. Y arrancó de nuevo, R que kenda, sama la kenda. O sea, estaba hablando lengua mecánica. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando una gente está hablando en lengua, se desconecta del plano físico, pero no pierde su conciencia. Lo que no entiende es lo que está hablando, porque no es de su interés, a menos que el Eterno así lo quiera. Entonces, ¿qué revela la ciencia? Con una persona que está hablando en lengua, lo que pasa en el cerebro. Metieron a un grupo de personas a un estudio para analizarle su cerebro a través de tomografías para ver cuál era el comportamiento del cerebro del que estaba hablando en lengua. ¿Qué pasaba? Primero, cuando le conectan todos los cables para hacerle la tomografía, lo ponen a hablar de forma natural, en el lenguaje que ellos hablan. Bueno, pues el cerebro, el lóbulo frontal, está activo. Luego lo ponen a hablar en otro idioma, humano. Y pasa lo mismo. El lóbulo frontal sigue activo. Ahora le dicen, métanse en Dios, métanse en el Espíritu y arranquen a hablar en lengua cuando ustedes lo sientan. Cuando esa gente comenzaron a hablar en lenguas, el doctor que está haciendo, el neurólogo que está haciendo el análisis, la investigación, se da cuenta que pasa algo extraño. El lóbulo frontal se desactivó inmediatamente, comenzó la gente a hablar en lenguas. Se le desconectó el lóbulo frontal. ¿Qué hay en el lóbulo frontal?
Escúcheme con atención, que aquí es que viene el misterio de esto. En el lóbulo frontal hay un área que se llama el área de Broca. El área de Broca es llamada así por el doctor, el científico que descubrió esa parte del cerebro llamado Paul Broca. Y se le llama a esa parte el área de Broca. ¿Qué función ejerce esta parte del cerebro? Es la parte del cerebro que hace posible que un ser humano hable de manera entendible y con fluidez. El área de Broca es la que hace que la persona se le entienda, coordine las ideas cuando está hablando. Cuando esta parte del cerebro es atrofiada, la persona comienza a hablar incoherencias. Pero el que está hablando en lengua, cuando lo metieron al laboratorio, se dieron cuenta que esa área está buena, pero se inactivaba cuando la gente se metía en el espíritu a hablar en lengua. Porque entraban en un estado de subconsciencia y la parte consciente se inactivaba. Ahora, donde a mí se me prendieron todas las alarmas fue cuando yo leí, estoy hablando de un análisis personal, una investigación personal. Eso no está en ningún libro. Eso usted no lo va a encontrar en internet, lo que le voy a decir ahora. No lo va a encontrar en YouTube, lo va a encontrar ahora que yo se lo voy a revelar. El cerebro humano está dividido por secciones. Se le llaman las áreas de Brodmann. Brodmann es un científico alemán de principios del siglo XX que dividió el cerebro en secciones. También se le conoce como el mapa de Brodmann, porque el tipo dividió el cerebro por secciones como si fuera el mapa de un país, por provincias. Así el tipo dividió el cerebro por secciones. Ahora, a cada sección le asignó un número. ¡Ja! Cuando yo estoy leyendo el número que ocupa el área de Broca, ocupa en el mapa de Brodmann, el área de Broca, la sección 44 y 45. Digo, espérate, estos números tienen que indicarme algo a mí. Me fui de rodillas a hablar con el dueño de este negocio. De hecho, testifico aquí que preparando este tema, tuve una guerra espiritual de muerte con una entidad que se me reveló y me estaba ahorcando por la nuca y luego me apretó el pecho, que yo pensaba que me iba a morir. Digo, tranquilo, que yo voy a hablar esto. Recuérdense que el miércoles pasado no pude venir porque me enfermé. Sí. ¿Recuerden? Sí. Bueno, esta vez no era la excepción. Preparando este tema, cuando descubro, digo, espérate, ¿por qué el área de Broca se inhibe, se inactiva cuando una gente está hablando en lengua? Y esas son las áreas que precisamente ocupan el lugar 44 y 45 de las áreas de Brodmann, de acuerdo a las secciones en las que él dividió el cerebro. Déjame investigar eso. Y me voy a hablar con el dueño de este negocio, que usted lo conoce. ¿Sabe lo que descubrí ahí, Juan Carlos? Escúcheme con atención los que hablan en lengua. No se lleven de los detractores. Siga hablando en lenguas. El número 44 es el valor numérico nada más y nada menos que de dos letras hebreas. Dos letras que la una se llama Dalet, que corresponde a la D en nuestro idioma, y la otra es la Mem. Se escribe M-E-M, correspondiente a la M en nuestro idioma. Dalet Mem. Esas dos palabras juntas conforman la palabra Dam, D-A-M. ¿Sabe lo que significa la palabra Dam? Significa sangre. Pero eso no se queda ahí. La otra parte que ocupa el área de Broca, el área 45, está conformada ya por tres letras, no por la 2, la Dalet y la Men, sino que ahora a la 45 se le agrega una letra más, que es la letra Aleph, que equivale a la A en nuestro idioma.
entonces ya no es dam, que significa sangre, sino que 45 es el valor numérico, nada más y nada menos que del nombre Adán. Yo cualquiera, lo dejamos ahí hasta el próximo miércoles o seguimos. Siga un chismán. Escúcheme. Área 45, dam, sangre. Adán. Y la 44, dam, que significa sangre. Sangre y Adán. ¿Por qué el que habla en lengua se le inhibe esa parte, se le inactiva esa parte? Por lo que le dijo Jesús a Pedro cuando recibió la revelación de que Jesucristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que Cristo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no te lo ha revelado ¿quién? Ni carne ni sangre. Ay, Dios mío. Sino mi Padre que está en los cielos. Porque la revelación que Pedro recibió, no la recibió estando en un estado natural. La recibió en el mismo estado de subconsciencia que está el que está hablando, usando el don de lenguas. Porque son misterios que tu mente humana racional no resiste. Aleluya. Yo siento hasta hablar en lengua aquí. Siento hasta hablar en lengua aquí. Pero eso tiene su orden. Aleluya. Pastor, una pregunta. Vamos a ver, varón. Cuando, por ejemplo, un predicador dice, hable en lengua ahora, ¿es válido hablar en lengua de esa forma cuando alguien te dice, hable en lengua? Eso ya lo planteamos al inicio del programa. Es incorrecto. Porque el don de lengua no se habla de manera medalaganaria ni voluntaria. Es por un impulso de una manifestación del Espíritu Santo. Sí. Que cuando a Él le place activar el don en quien lo tiene, Él es quien lo hace. Eso no es ni carne ni sangre. Por eso no se hace desde el estado de la conciencia. Se hace desde un estado de subconsciencia y no de inconsciencia. Y lo voy a explicar por qué ahora. Lo voy a explicar por qué desde un estado de subconsciencia y no de inconsciencia. Desde el estado de conciencia, expliqué que el hombre comienza a refutar el misterio que se le está revelando. La duda comienza a asaltarlo inmediatamente. Y el hombre comienza a dudar, a cavilar, inclusive a cuestionar lo que Dios le está diciendo y a poner señales. Por eso, cuando a Dios no le place, no le da el deseo de que usted ande pidiendo señales, te apaga los breakers del lóbulo frontal, te apaga la carne y la sangre, te apaga la humanidad y te mete a un estado de subconsciencia para que no rebata lo que Dios te está diciendo. Ahora, miren el caso de Abraham, capítulo 15 de Génesis. Capítulo 15 de Génesis. Dice ahí en el capítulo 15 que Dios se le apareció a Abraham en visión. Verso 1. En visión. Más adelante, leyendo el texto completo, nos damos cuenta que la visión fue en sueños. Abraham no está despierto, pero está en una etapa del sueño subconsciente. Esa etapa del sueño subconsciente es cuando tú estás durmiendo, pero tus pensamientos naturales todavía están activos, y es ahí donde la gente comienza a soñar cosas producto de tu propia imaginación, como decía Sigmund Freud. Que Sigmund Freud decía que los sueños son productos de la imaginación, y eso es así hasta que la parte subconsciente del individuo está activo. Cuando entra en estado de inconsciencia, en lo que en la ciencia se le conoce como REM, ERM o Rapid Eye Movement, movimientos rápidos de los ojos, hasta en inglés le estoy hablando para ver si me entiende. Cuando usted ve a una gente durmiendo y los ojos semiabiertos y lo mueve de un lado hacia otro de manera rápida, involuntaria, esa gente está desconectado. Wow. Su cuerpo está desconectado del cerebro, está en un estado de inconsciencia. Esto pasó con Abraham cuando Dios le dio la visión. Dios trató con él en esta visión en 3 etapas. 1, desde la parte de la conciencia. Dice Abraham,
que está atemorizado porque viene de matar a 4 reyes poderosos, cae como en una especie de depresión. Dios se le aparece y le dice: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En su estado de conciencia, por eso es que Dios tiene que meternos en su conciencia o inconsciencia, porque usted rebate mucho. En su estado de conciencia dice Abraham: ¿y qué tú me vas a dar a mí? Si tú no me has dado hijo, no tengo prole. Lo que tú me puedas dar, quien lo va a heredar es un esclavo, Damaseno, Eliezer. Es un esclavo que me va a heredar. En ese estado de conciencia, Abraham está rebatiendo lo que Dios le está diciendo. Dice con su Dios, propia realidad. Claro, porque eso es. La realidad tú la manejas desde el punto de vista consciente. El que quiere salirse de la realidad para conocer la verdad, tiene que anular la conciencia y meterse a una conciencia Aleph, como se le llama, conciencia primigenia, la conciencia original con la que Dios creó al hombre antes de pecar, para que entienda sin rebatir. En el estado de conciencia dice Abraham: tú no me has dado hijo, así que no me dé nada, porque me va a heredar un esclavo. Dice Dios, en esa fase de conciencia: no, a ti te va a heredar un hijo que va a salir de tus lomos. Punto. Dios lo mete en una segunda fase ya de inconsciencia. En esta segunda fase de inconsciencia lo mete allí porque si le dice lo que va a decirle a continuación en un estado de conciencia, repito, lo mete en una etapa de subconsciencia, porque si le habla en el estado de conciencia, si diciéndole que le va a dar un hijo, comenzó, que le iba a dar su galardón, comenzó a rebatir, imagínate que le dijera que le iba a dar un hijo y una descendencia incalculable cuando el hombre tiene 75 años en su realidad y no da hijos y la mujer ya no menstrua. No hay forma consciente ni real de que ya esta pareja tenga hijos. Entonces Dios lo mete en una segunda fase, subconsciencia, la misma en la que mete al que habla en lenguas. Y le dice: mira, la estrella del mar, del cielo, mírala, lo saca de la tienda. Eso es lo que Dios hace. Te saca del estado natural. Cuando lo saca de la tienda, lo está sacando de su estado natural para meterlo en un estado de subconsciencia. Ahí es que le dice: mira las estrellas, así será tu descendencia. Y la tierra que estás pisando se la daré a tu descendencia. Perfecto. Dice la Biblia ahí: y le creyó Abraham a Dios y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Fíjense, ya no rebate. ¿Por qué? Porque está en un estado de subconsciencia. Ahora, viene otra revelación más fuerte. ¿Cuál es? Cuando Abraham, Dios le dice que le va a dar una descendencia incalculable, le va a dar tierra, entonces Dios le dice: ahora, ¿cómo yo sabré que tú me vas a dar eso? Dice Dios: voy a hacer un pacto contigo. Búscame 5 animales, una becerra, una cabra, un cordero, una tórtola y un palomino. Párteme la becerra, la cabra y el becerro y el cordero por la mitad. No parta la tórtola ni parta el palomino. Hello. Parte los animales en mitad. Menos esos dos. Abraham lo parte. Y en su estado de subconsciencia, él está mirando que las aves de rapiña vienen a comerse la carne de los animales que están partidos. ¿Y qué hace Abraham? Comienza a espantar a las aves que vienen a comerse la carne que Dios había dicho que le partiera. ¿Sabe lo que Abraham está diciendo? Espérate, Dios, que te van a robar la carne. O sea, tú estás durmiendo. Es que en un estado de subconsciencia y de conciencia mucho peor, usted siempre se le mete en el medio a Dios para ayudarlo. Por eso Dios se metió en el medio con Sara para ayudar a través de Agar a que tuvieran un hijo y dañaron el plan. Ahí también se refiere a la vez del arca, cuando la van a agarrar y que el arca se cae y ahí mismo quedó muerto. Exactamente. Okay. Pero aquí Abraham está espantando los animales, las aves, porque está subconsciente, no está inconsciente. El subconsciente todavía tiene noción del espacio y del tiempo y todavía su carne tiene cierta actividad y todavía aquí usted repele, rechaza, duda de ciertas cosas que Dios te dice. Cuando Dios le va a dar la tercera revelación, que es que esa descendencia que Dios le iba a dar iba a caer esclavizada por 400 años en Egipto y que el mismo Abraham
iba a morir, le declara su muerte, tú vas a morir, o sea, no vas a ver a tu descendencia, no vas a recibir la tierra. Para darle esa revelación, tuvo que hacerlo en un estado de inconsciencia, para que Abraham no se devolviera y dijera, pues entonces no me dé nada, déjame como estoy. ¿Tú me entiendes? Por eso es que el que habla en lengua tiene que saber que está hablando misterios, está hablando con su espíritu a Dios. Ahora, ¿qué es lo que la iglesia, usted y yo debemos de regularizar? Es el orden en el uso de este don tan importante. ¿Sí? Una pregunta, pastor, y perdón que le interrumpa. ¿Hay alguna condenación para aquellos que relajan con el don de lengua? Para todo el que blasfema contra el Espíritu Santo, que usa el nombre de Dios en vano y todo lo que tiene que ver con Dios, claro que sí que hay condena, hay castigo para ello. Porque hay gente que relaja con Sí, la lengua, que hablan en lengua, ¡Sama! Sí. Que sienten, y eso es blasfemia, y eso es usar el nombre de Dios en vano. Y eso lo hemos corregido en la iglesia, pero la gente no lo entiende. Es igual que el hecho de que cuando se arma el alboroto, todo el mundo hablando en lenguas y nadie entiende. Señores, eso es un desorden. Literal, ahí donde la gente de afuera nos llaman locos. Sí. La gente son locos. Eso es lo que Pablo está corrigiendo en el capítulo 14 de Primera de Corintios. No es el don. Dice Pablo, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero es mejor que profeticen para que todo el mundo entienda. ¿Qué está diciendo? Está validando el don. Ahora, ¿qué es lo que él condena? Es el mal uso de este recurso tan importante. Que cuando se manifiesta el Espíritu Santo y todo el mundo al mismo tiempo comienza a hablar en lengua sin frenarse, dice Pablo, así no. El orden establecido es, número 1, que lo hagan 2 y a lo máximo 3, pero por turno. Por turno. Y mientras los 3 están hablando, uno de los 3 tiene que interpretar lo que se está diciendo. Para que la iglesia, y sobre todo los incrédulos y los indoctos, reciban esto como señal y la iglesia sea edificada. Uno tiene que interpretar. No hay quien interprete, dice Pablo. Cállese y hable para usted y para Dios. Porque lo que se habla en lengua, si no hay interpretación, a nadie le interesa. Uy. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que en nuestra humanidad, en nuestro temperamento, sobre todo, si el que está hablando en lenguas es colérico, mire mi hermano, si el que está hablando en lengua es colérico y no se educa en este sentido, comete muchas aberraciones y muchos desórdenes, porque su mismo temperamento lo lleva a estallar de emoción. Y la Biblia bien claro dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Y el que recibe el impacto del Espíritu Santo para hablar en lenguas puede sujetar su espíritu, callarse humanamente, irse a un rincón y seguir hablando usted, aunque no entienda, y Dios. Ese es el orden. Y por último, el don de lenguas no se traduce, se interpreta, porque no es una lengua humana. Que usted diga house, dijo casa, glass, dijo vaso. No, usted puede decir casa en lenguas, pero cuando viene a ver de ese término, usted puede escribir un libro completo, porque cuando viene a ver esa casa, está indicando o que Dios te va a dar una casa, pero que en 2 años tienes que salirte de allí porque se van a levantar unos vecinos que te van a hacer la guerra. Y con esa sola palabra, Dios a tu espíritu le está dando una advertencia. Hello. Repito para terminar. Cuando usted habla en lenguas, habla misterios. Y lo que usted está hablando, muchas veces a Dios no le interesa que usted lo entienda, porque fácilmente usted no acepta lo que Dios está diciendo. Por eso Dios habla con tu espíritu a través del don de lenguas. Y tu espíritu ya tiene la información
en la base de datos de algo concerniente a ti, algo que te va a suceder o alguien que ha llegado a ti le va a suceder, y tu espíritu tiene la base de datos y tu espíritu la usa para preparar el ambiente, el terreno, primero contigo, para que cuando el hecho llegue no te agarre de sorpresa. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que el que no tiene relación de intimidad con el Espíritu Santo, aunque tenga en su base de datos, en su ruach, la información que Dios le dio, lo agarran asando batata. Tan sencillo como eso. Entonces, hermanos que me están escuchando, usted habla en lengua por el Espíritu, siga hablando en lengua. Es uno de los recursos más poderosos que Dios te ha entregado para desatar misterios que ni tú, ni el diablo, ni los demonios tienen que entender. Solamente el Padre y tu Espíritu que Dios te dio. Dios te habla desde esas tres fases. Desde tu nefesh, tu alma natural, tu alma vital, cuando son cosas sencillas. Le habla a tu ruach, a tu espíritu, cuando son cosas que tu conciencia no puede ni debe saber, a menos que a Dios le plazca. Y cuando la información es de calibre, es más pesada, ya ni siquiera a tu ruach le habla a tu neshama, que es tu alma intelectual. Y si esa alma intelectual no está despierta, usted no va a entender el mensaje. ¿Y sabe qué va a pasar? Que ese mensaje va a querer salir a la luz para manifestarse en el tiempo propicio, pero como tú estás en estado de conciencia, entiéndase, en la carne, no estás decodificando el mensaje, sino que más bien comienzas a sentir ansiedad, estrés, inquietud. ¿Y qué es lo que me pasa? Es muy probable que la razón de ser de ese estrés, de esa ansiedad, de esa inquietud sea una información que recibiste en tu hombre interior profundo y que en tu carne tú no la has decodificado, y esa información llegó el tiempo de que salga, y como tú estás desconectado porque estás en la carne, esa información llegó el tiempo de que se materialice y no se va a materializar. ¿Y sabes qué va a pasar? Te van a llamar a cuentas. Así que Dios te bendiga en esta tarde, Dios te guarde. Recuerda, comparte esta información con otros, porque si tienes el don de lenguas, tienes el recurso o uno de los recursos más poderosos que Dios le entregó a la iglesia y al creyente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar ahí, gracias por compartir. Cuando este programa lo subamos a YouTube, compártelo con otros para que esta información le llegue, y desde aquella plataforma entonces usted puede escribir sus preguntas para que le contestemos, porque sé que hay una lluvia de preguntas en el aire que no se la podemos contestar ahora. Así que nos vemos la semana que viene. Estuvo con ustedes su hermano Pedro Núñez y esto fue A Fondo Radio Show. Electroservicios Reyes. Somos una empresa dedicada